Buenas noches y bienvenidos a Elche Piensa. Ya saben que este es su punto de encuentro, su espacio de debate para conocer aquellos temas que resultan interesantes, como siempre digo, para la ciudadanía, para todos nuestros vecinos ilicitanos, pero también para toda la provincia en general. Es un programa que, como ya saben, llega de la mano de la plataforma Elche Piensa y un programa en el que queremos que sigan aprendiendo, que sigan conociendo y que sigan disfrutando de todo lo que todavía tiene Elche que ofrecer. Hoy vamos a conocer un tema importante, como todos los que tratamos, lo vamos a hacer de la mano de expertos, y es que vamos a plantearnos si Elche puede ser el Silicon Valley español. Es una cuestión tan amplia como concreta, es decir, que podemos darle muchas vueltas y vamos a conocerlo, como decía, de la mano de expertos en el tema. Los presentaremos ahora mismo, pero antes vamos a ver el siguiente vídeo introductorio. Bienvenidos. La reciente adjudicación por parte de Pimesa de la redacción de los proyectos de 2 edificios del campus tecnológico a desarrollar en Elche Parque Empresarial vuelve a poner de actualidad el conocido proyecto de innovación que desde el Ayuntamiento y la Universidad Miguel Hernández se pretende llevar a cabo como parte de las actuaciones del Plan Estratégico Elche 2030. Presentada hace meses como una iniciativa que tomara como referencia las zonas del campus de Silicon Valley o el de Google, entre otras, la creación del citado espacio pretende fomentar el crecimiento inteligente, sostenible e integrador de nuestra economía, logrando conseguir que Elche se convierta en polo de atracción para nuevas empresas de base tecnológica e innovadora. Y es que, debido a las características de nuestro entorno y a la proliferación de compañías dedicadas a las más modernas tecnologías, nuestra ciudad y su parque empresarial empiezan a ser comparados con grandes zonas de reputado prestigio en el ámbito de la innovación. ¿Pero estamos realmente preparados para convertirnos en el Silicon Valley español? ¿Son nuestras empresas tan innovadoras como deberían? ¿Qué piensan los jóvenes creadores de empresas emergentes en el sector de la tecnología? Hoy, en Elche Piensa, analizamos el potencial de nuestra ciudad como aspirante a ser un referente en la innovación local, nacional e internacional a través de su campus tecnológico. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy y, como decía, lo vamos a hacer de la mano de 2 expertos en la materia que me acompañan y a los que voy a presentar ya mismo. Por una parte, a mi izquierda contamos con José Manuel del Río, CEO de iSoy Robotics. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Que bueno, ahora nos contará un poquito cuál es su opinión respecto a esta noticia sobre la licitación para el proyecto de los edificios del campus tecnológico y también, bueno, pues como empresario conoceremos un poquito su opinión sobre la innovación y la importancia de la innovación. Junto a él tenemos a Alfonso Huedo, responsable del área de innovación de Elche Piensa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Sandro. Bienvenido, también exprimiremos tus conocimientos y bueno, haremos que nos cuentes un poquito cuál es tu opinión. También, tanto desde el punto de vista de la empresa de la que formas parte, como miembro de Elche Piensa en cuanto a todo lo que atañe a esta noticia. Una noticia que, como decíamos, viene a decir que el Consejo de Administración de Pimesa ha adjudicado la redacción de los proyectos de 2 edificios del campus tecnológico a desarrollar en Elche Parque Empresarial. Bueno, hemos visto en el vídeo de introducción un proyecto, un prototipo de lo que pueden llegar a ser estos edificios, pero a mí me gustaría comenzar conociendo en qué consiste un campus tecnológico, qué objetivos tiene. Alfonso. Bueno, un parque tecnológico al final es una zona con la supervisión y la colaboración de un centro tecnológico como puede ser la Universidad Miguel Hernández, que pueda dar soporte y ser un sitio de transferencia de conocimiento para un tejido empresarial donde pueda emerger y conectar empresas y sea un polo de atracción para nuevas empresas que puedan venir a nuestro territorio a implantar sus empresas con este componente tecnológico y de valor añadido. Bueno, ¿y por qué puede ser importante, José Manuel, tener un campus tecnológico? Bueno, en mi opinión es como comenta, un polo de atracción de talento y también un sitio donde se generan nuevas tecnologías que puede dar pues una inercia a la zona
no solo por la atracción, sino porque cuando atraes talento, pues generan nuevas cosas, ¿no? Entonces, para mí eso es importante para la sociedad, si de verdad se quiere estimular el desarrollo en las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, porque en tu caso, Aisoy Robotics precisamente trabaja con esto, con nuevas tecnologías para el desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, sí. No sé si me he hecho un lío. Bueno, cuéntanos un poco. En Aisoy creamos nuevas experiencias emocionales para transformar la vida de las personas en ámbitos como la educación, el entretenimiento o el bienestar. Y para ello utilizamos pues, lo más avanzado en robótica social e inteligencia artificial, que suena soy como muy potente, ¿no? Y de hecho lo es porque son tecnologías que se supone que van a ser y que ya están siendo en algunos ámbitos compañeros de viaje en nuestra sociedad. Tal es así que en China y en Estados Unidos las consideran estratégicas y hay una fuerte inversión desde el gobierno de estos países para desarrollarlas. Bueno, pues hablaremos de eso, veremos las inversiones aquí si son iguales, si no. Veo que ya se están riendo nuestros invitados. Lo que sí que me gustaría saber es, bueno, hemos hablado un poquito de qué es un parque tecnológico. Me gustaría saber si todos tienen que tener unas características similares a estos que hemos visto, que parece que son referencias mundiales, que si el de Google, que si el de Microsoft, que si el de Telefónica. ¿Se pueden tomar otros como referencia? Yo creo que hay muchos campos tecnológicos y yo creo que cada vez hay una tendencia a que cada campus tecnológico se especialice, ¿no? Estamos hablando que el primero que fue en 1950 con Stanford, que nació de la mano de la Universidad de Stanford, y ahí fue el primero, en el año 50. De ahí ese modelo, en 2 décadas más tarde, llegó a Europa, que uno de los más importantes, primero en el año 72, fue el de Cambridge, también de la mano de la Universidad de Cambridge, y de ahí fue por el resto de Europa, por Francia, Alemania, etcétera, y hasta el año 90 nos llegó hasta España. En el 90 fue la mayor explosión de parques tecnológicos como el que se está planteando para Elche. Y de hecho el parque tecnológico de Elche no es que partamos de cero, ya venimos, un ejemplo que lo comenta José Manuel, es que ya hay un parque tecnológico en la Universidad Miguel Hernández. Esto es un paso más en donde pueda crecer porque se nos ha quedado limitado y pequeño, por tanto hay muchos modelos. Yo creo que lo que tenemos que buscar cuál es nuestro modelo y cuál más se adecua a la característica de nuestro tejido social, empresarial, etcétera, y tener esos gaps, esos vacíos que pueden desarrollar nuevas empresas de alto componente tecnológico y de valor añadido que nos podamos diferenciar del resto de España y del mundo, porque estamos ya en un mundo global y vamos a competir a nivel global. Bueno, ¿y a qué necesidades creen que debería responder este modelo? Es decir, para que aquí sea útil un campus tecnológico, para que realmente alcance el desarrollo que debe tener y pueda hacer que las propias empresas también se desarrollen, ¿a qué necesidades debería responder? Pues yo, en primer lugar, creo que tendría que tener claro su razón de ser. Es decir, no es tanto el que sea una moda, ¿no? Oye, pues hay que tener un parque tecnológico porque si no parece que no, sino, vale, esto es una consecuencia de que queremos hacer algo y el parque tecnológico es una herramienta que nos va a permitir llegar a conseguir ese algo. Si eso no está, yo creo que se va a quedar en algo, pues eso, una moda pasajera y sin contenido o sin contenido de valor. Una vez que tuviéramos esto claro, lógicamente va a ayudar, porque va a ser ese polo de atracción, ese desarrollo de talento, el generar nuevas empresas alrededor de todo esto y generará algo que realmente pueda transformar nuestro entorno. ¿Alfonso? Sí, por supuesto, es una cosa importante, sobre todo, que la parte que genere valor, que genere esas nuevas empresas que puedan ser disruptivas en el mercado, que pueda diversificar y sobre todo una parte importante que estamos hablando, comentamos antes de la previa al programa, es sobre todo sectores donde no existen o van a existir, se deben crear. Por ejemplo es eso. Y otra de las cosas también que debe beneficiar es que
sea una transferencia de conocimiento para el tejido empresarial que tenemos ahí. No estamos hablando que puedan mejorar el sistema tradicional, pues como calzado los sectores, pero que no es el objetivo de este parque tecnológico estos sectores, sino que sean nuevos sectores emergentes como PLD Space, la inteligencia artificial, etc. Bueno, luego también estábamos comentando antes de comenzar el programa una noticia de rabiosa actualidad, porque de hecho la hemos visto en el periódico nada más vernos para charlar un poco y preparar el programa, y es el del edificio Estrella. O sea, parece que la Universidad de Alicante también está ahí poniéndose las pilas en este sentido. Nosotros en el Parque Empresarial vamos a comenzar la redacción del proyecto de los futuros edificios que formarán este parque tecnológico, pero ahora la Universidad de Alicante también se suma a esto con la construcción del edificio Estrella. ¿En qué consiste esto? Dentro de la Universidad de Alicante, dentro del campus, van a construir un edificio, lo que es para el parque tecnológico suyo, que es un edificio donde empiezan a albergar alrededor de 150 empresas, y es un edificio emblemático, con una construcción importante de un arquitecto de renombre, etcétera. Pero lo que estamos comentando antes, al final lo importante de estos parques tecnológicos no es el recipiente, sino es el contenido, el talento y la materia gris de las personas y los medios que hayan ahí desarrollando. Por tanto, enhorabuena, pero yo creo que también a veces viene esto también de las modas, de que no hay un campus donde no tenga un parque tecnológico. De hecho, es tendencia y de momento bienvenido. El futuro dirá si hay contenido dentro para poder justificar esas inversiones, igual que el de la Miguel Hernández. O sea, en mi opinión no es tanto el... A ver, si tienes un edificio chulo, pues como edificio chulo que es, pues gusta, ¿no? Claro. Pero no es solo el edificio, es todo lo que la sociedad, los que tienen que dar contenido a ese edificio o a ese entorno, seamos capaces de hacer. Uno, porque las empresas que estén allí sean lo suficientemente atractivas como para atraer talento, pero también como para ser imagen de... deseo en esos alumnos de decir, oye, a mí me gustaría o trabajar ahí o crear algo similar como lo que se está creando ahí, o en el futuro hacer algo equivalente. Sí, no es tanto el reproducir Silicon Valley, sino el tener algo que sea propio de aquí, con las características de aquí y atractivo para los de aquí y para los que no son de aquí. Sí, porque además aquí, bueno, nuestro sector empresarial tiene unas características determinadas, lo estábamos hablando también, que se desarrollan según pues una serie de oficios y de tipo de empresas. En ese sentido, con el campus tecnológico muchos titulares rezaban que lo que pretende el campus tecnológico es completar el ecosistema de innovación en Elche. Entonces mi pregunta es, ¿en qué estado se encuentra dicho ecosistema? ¿Realmente hay innovación en Elche? ¿Hay tradición en cuanto a la innovación o se está innovando ahora con la llegada de empresas como por ejemplo la de José Manuel? Yo creo que es un estado incipiente, es decir, yo no soy de Elche, pero lo que conozco de la historia de Elche es que ha habido innovación en el pasado con osadía para afrontar el futuro, ¿no? Creo que ahora se está en un momento donde hay ideas, pero creo que falta osadía en algunos campos y quizás cierto conservadurismo con respecto a los sectores tradicionales, en lugar de, bueno, ya esto ya lo tenemos hecho así, si realmente creemos que hay que explorar otros caminos, lancémonos a explorarlo. Y creo que hay alguna hay alguna carencia en ese sentido, pero no por las ideas que hay, que las hay, y no por falta de ganas de los jóvenes de hacerlas. Creo que hay otras cosas que se necesitarían para que eso sufra la aceleración que debe de tener. Y Alfonso, ¿crees que con el parque tecnológico esta aceleración puede llegar a producirse? Yo creo que puede ser un acelerador. De hecho, por ejemplo, en el tejido empresarial ilicitano hay varias velocidades. Estamos hablando, hay empresas punteras a nivel de innovación, que estamos hablando de Industria 4.0, donde están innovando,
pero hay otras empresas que todavía le falta bastante. También estamos hablando que aquí son muchas pequeñas y medianas empresas. Una parte, por ejemplo, del tejido empresarial que es referencia es el clúster del calzado, que ha servido para conectar todas las diferentes empresas pequeñas y formar un clúster importante de colaboración de productos auxiliares, manufacturas, logística, etcétera. Por tanto, las velocidades son diferentes. Ahora, por ejemplo, estamos hablando que la Universidad Miguel Hernández ha sido un revulsivo y ahora estamos hablando de empresas que están mandando satélites, conectando la comunicación vía láser, estamos hablando de empresas que están innovando en el tema de las mountain bike, el e-commerce, etcétera. Por tanto, las empresas de aquí hay mucha diversidad y mucha diferencia y muchas velocidades. Por tanto, el campus tecnológico puede servir para captar esas empresas, que también diversificar y poder traer esas empresas que todavía no existen. Y yo creo que ese es uno de los objetivos de estos parques tecnológicos, inventar esas empresas que todavía no existen y van a ocupar ese espacio para los próximos años. Pero creo que, sí, que dentro de la diversidad es buena, pero también la concentración de en determinadas áreas también lo es. Es decir, cuando yo, antes de ir a la universidad, quería dedicarme a informática, pues había un faro clarísimo que era el Silicon Valley famoso, ¿no? Es decir, todo informático quería ir al Silicon Valley, porque allí se cocía todo. Y ahora se sigue cociendo, pero solo en algún ámbito, es decir, todo lo que es el mundo digital está allí. Para ser un polo de atracción tienes que tener claro qué es lo que quieres atraer, ¿no? Porque si tú diversificas, pues habrá empresas que sean muy buenas dentro o de puertas para adentro, pero no se formará ese clúster, por ejemplo, que hay en el calzado, y que a nivel global sea un referente donde alguien que no vive aquí diga, yo quiero ir allí porque allí es donde se está haciendo el futuro. De hecho, por ejemplo, estamos comentando antes, en el País Vasco hay 3 parques tecnológicos, uno en Vizcaya, Vitoria y el de Guipúzcoa, y cada parque tecnológico se ha especializado en un sector. Uno la biotecnología, automoción, aeroespacial, etcétera. Entonces, al final lo que estamos buscando es la etiqueta, ¿no? Porque al final, si tenemos una etiqueta, como tenemos aquí el clúster de calzado, si buscamos otra especialización, eso sea también un polo de atracción y una manera de diferenciarnos de otros sitios. Bueno, un polo de atracción de empresas, y las empresas, como sabemos, generan empleo. Pero a mí lo que me gustaría que me contaran es, desde el punto de vista, Alfonso, como experto en lo que es el sector, y luego también José Manuel como empresario, me gustaría saber si el talento del que se nutren sus empresas ha sido un talento que se ha captado aquí, o si ha habido que ir fuera a buscar ese talento. Es decir, ¿realmente se está creando empleo con esto, o todavía tenemos que ir fuera a buscar determinadas profesiones más especializadas para formar parte de las empresas de aquí? En mi caso es un mix. A mí es decir, hay talento aquí, pero no es suficiente como para que se pueda, si hubiera más empresas como la mía, que no las hay, pues sería un problema, porque no hay capital humano para esto, y creo que desde la universidad tampoco hay el fomento de estas nuevas tecnologías al nivel que se le requeriría para estar bueno, pues para trabajar, por ejemplo, en nuestras áreas. Hay algunas partes que sí y hay otras que no. ¿Y en líneas generales? Yo creo que es eso. Mucho, por ejemplo, el talento, una de las cosas que al final vamos a diferenciar en la zona es la capacidad de retención del talento que tenemos, las personas que tengan talento, y la capacidad de atracción de ese talento. Porque al final lo que estamos hablando, al final tendremos que traer, la gente se formará en otras universidades, pillará experiencia en otras empresas, y lo que tenemos que ser capaces es aquellos profesionales donde han hecho carrera en otros sitios, sean capaces de ver una salida profesional a su trayectoria profesional aquí. Incluso otros estudiantes que elijan la facultad que se da las carreras que dan en la Universidad Miguel Hernández, que vengan aquí porque ven una capacidad de trayectoria profesional, porque la formación es correcta, y luego una vez que finaliza su
su formación, puedan desarrollarlo, su experiencia en empresas que son punteras y enriquece su currículum. Y aquí, por ejemplo, uno comentaba gente de Play the Space que ellos están intentando captar talento de profesionales de Alemania, de Londres, donde vengan aquí a Elche a vivir y a desarrollar su profesión aquí. Pero no solamente lo que comentaba antes, no solamente es cuestión de clima, sino también que haya buena calidad de vida, sino también que haya un proyecto profesional donde garantice y que le enriquezca su currículum, porque la empresa en la que está colaborando enriquece su currículum y sus salidas profesionales, y ahí es lo que tenemos que ir trabajando. Es que hay varias cosas. Yo, por ejemplo, que nuestra empresa por su naturaleza recibe de forma espontánea solicitudes para venir a hacer lo que llaman internships en verano. Recibimos solicitudes a nivel, bueno, sobre todo a nivel internacional, curiosamente. Es decir, que tenemos solicitudes de universitarios americanos, ingleses, franceses, o sea, de varias partes, también de la parte de la India y esta parte, ¿no? Y esos currículums yo no los veo, no en la Universidad de Elche, sino en España, ¿no? Esas áreas que ellos tocan o esa experiencia que ya tocan en la universidad yo no las veo, por lo tanto tendríamos que mirarnos un poco hacia adentro y decir ¿por qué sigue habiendo gente talentosa no somos capaces de darle esa formación que permita? Y luego la segunda parte es, si yo soy capaz de traer a alguien de fuera, algo que él va a mirar, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos, donde la rotación pues puede ser grande y no conciben que entres en una empresa y te jubiles en ella. Si yo traigo a alguien de Estados Unidos, algo que va a mirar es ¿y cuántas hay empresas de este sector hay allí? Si solo estoy yo, probablemente sea un problema para mí, porque él a lo mejor está pensando ¿y si luego me canso? ¿Qué opciones tengo? ¿Volver a cambiar de país? O sea, que es un problema de el ser tan atómicos. Es decir, si hubiéramos aquí un clúster de 20 empresas dedicadas a inteligencia artificial aplicadas al sector de educación o lo que sea, que es a lo que yo me dedico, pues probablemente sería más fácil que ellos pudieran ver una proyección con lo que hacemos en mi empresa o en el conjunto de esas empresas. O sea que yo creo que hay varias cosas que hay que mejorar y que tenemos que reflexionar los que estén implicados en esto para mejorarlo. Es decir, yo creo que son dos ámbitos. Uno, esa parte de formación y luego opciones. Bueno, esto además me recuerda mucho a lo que siempre propone Elche Piensa en cuanto a que todas las actividades que se hacen en la ciudad son actividades individuales, pero que todos persiguen formar parte de un todo para conseguir el beneficio de la ciudad, bueno, y del área funcional en general, entre Elche y Alicante. Entonces, en este sentido, como muy bien decía José Manuel, yo creo que el hecho de intentar hacer que el parque tecnológico haga que nuestra zona sea un polo de atracción también pasa por reforzar la formación en determinados ámbitos. Como muy bien decía, pues no sé si en ofrecer ayudas empresariales para el fomento de creación de nuevas empresas, ayudas a la innovación. Correcto, al final lo que estamos hablando que el parque tecnológico no se limita al perímetro del parque tecnológico, al final estamos hablando que forma una parte de desarrollo regional. Entonces ahí es importante toda esa parte, pues la ciudad, toda la área de influencia, en donde tú llegues y te ofrezca todo un abanico. Lo que estamos hablando, por ejemplo, en Manchester hablaban de distrito de conocimiento, en donde un profesional, oye, me voy a Manchester, donde puedo trabajar en esta empresa, pero en el mismo sector tengo un abanico importante de poder elegir, de otro sector donde una persona que trabaje en Big Data puede trabajar en varias empresas diferentes, en varios sectores, por tanto, al final estamos hablando de una oferta importante. Por eso requiere que sea un distrito importante más allá de lo que es el campus. Y lo importante, por ejemplo, es eso, lo que estaba hablando. Si tenemos aquí el parque tecnológico de la UMH y al lado está también funcionando el de Alicante, pues entre los dos también se enriquecen. Y al final amplía la oferta y que hoy estoy aquí, pero mañana puedo estar en otro sitio, en una empresa que se haya generado en Alicante, aquí o en Valencia. Y al final es que se vaya extendiendo. Por tanto, al final es abrir la ciudad a servicios, a calidad, etcétera, y que sea permeable a todo, ¿no? Que se vaya extendiendo.
Sí, al final también es conseguir el beneficio mutuo. Correcto. No entrar en esto que hemos debatido ya varias veces de la competitividad, ¿no?, entre Elche y Alicante, sino al contrario, conseguir el desarrollo para que al final se vertebre toda el área funcional por un bien común. Correcto, y al final es la suma de todos, que al final es un efecto multiplicador. Al final lo que estamos buscando son las sinergias. Y lo que estamos hablando, es absurdo la competencia de mirar al vecino de al lado. Al final la competencia está en todo el mercado global. Por tanto, si estamos en un clúster, es más fácil que yo me enriquezca de los profesionales, que haya una transferencia de conocimiento, que haya una cooperación, y eso, al final lo que estamos hablando, que la tendencia del futuro es con el colaborar, cooperar, coworking, y es todo, al final es la relación y el networking que forman entre las personas, los profesionales. Bueno, y seguir innovando también, que es muy importante. José Manuel, ¿por qué no innovan más las empresas? Bueno, en vuestro caso sois una empresa innovadora. La verdad es que a vosotros no se os puede tachar de no innovar, pero en general sí que se escucha que a lo mejor pues por las características de los sectores empresariales de aquí de Elche o por la actividad económica, pues no termina de innovarse mucho. Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? En nuestro caso es que la innovación está en nuestro ADN y forma parte de nuestro ser, ¿no? ISOI no existiría si no fuéramos innovadores. Pero entiendo que hay diferentes cuestiones, incluso antes de llegar a la empresa, como me dedico a la educación, hablaría de educación. Es decir, si no fomentamos, no el ser emprendedor, porque eso ya está muy manido, pero si no fomentamos la creatividad desde la más tierna infancia, ¿por qué exigimos luego que en las empresas haya esa creatividad? Si no hemos formado a todos los que vienen en esa línea, ¿no? Por decir algo. Quiero decir que el sistema educativo está en muchos casos tratando de cambiar y de evolucionar de una forma lenta, buscando eso, pero lo que pasa en las empresas no es más que un reflejo de esa educación de los que están trabajando en ellas. Y a pesar de ello, dependiendo de el talento que tengas en ellas, pues si eres capaz de innovar, a veces porque la propia empresa lo permite, y a veces, aunque tengas ese talento, es la propia empresa la que delimita el no hacer esa innovación por los objetivos o por las cuestiones que sean a nivel empresarial. Es decir, que hay, yo no generalizaría, sino que hay una diversidad de causas en ese sentido. Pero para mí la más importante es que si no fomentas esa creatividad desde pequeño, difícilmente luego tendrás las armas para llevarlo a cabo, porque no vas a saber, básicamente. Por ejemplo, es eso, estamos hablando de la industria 4.0, la evolución, y al final lo que estamos hablando que los jóvenes y la sociedad se va a enfrentar a unos retos donde no está preparada, donde lo que estamos hablando sale de los colegios y le estamos pidiendo un nivel de exigencia, de innovación, de sistema de trabajo muy diferente a lo que se va a encontrar en el mundo real de los próximos años. Por tanto, lo que estamos hablando es que para crear el parque tecnológico también hay que ir creando la cimentación de los futuros chavales que vayan a estudiar y vayan a formarse. Crear el emprendimiento, el trabajo colaborativo, la capacidad de aprendizaje, de la capacidad de innovar. Eso tiene que ir formándose y despertar ese sentimiento. La capacidad de fallar. También, importante. El error, y perder el miedo, ¿no? Porque tú llegas en las clases, en la mayoría de las clases todavía están los niños allí sentados, os voy a contar lo que os vengo a contar, os examinaré, etcétera, etcétera, y entonces le estás transmitiendo una forma de ser que no es compatible con ese futuro del que estamos hablando. Y además, nuestra sociedad es poco porosa al fracaso. Es decir, pues si hay algún proyecto o te has equivocado en algo, tu propio jefe es el que te da una colleja y entonces dices, pues la próxima vez ya me cuidaré yo de no hacer nada que no me hayas ordenado, ¿no? O sea, que es un cambio también a nivel educación, volvemos otra vez, de las personas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en las escuelas de negocio es muy reiterado hablar de las buenas prácticas empresariales y se aprende más de los errores empresariales. La capacidad de error de las empresas al final es la manera de enseñar en dónde he errado y es a donde la gente puede aprender cómo he podido solucionar un problema, un error que he tenido, porque ahí es donde aprenden lo que estamos hablando.
Pues haciendo un poco una especie de mix entre todo lo que hemos visto y entre todos los cambios que habría que hacer, tanto en el modelo de algunas empresas como en modelos propios como la educación en sí misma, ¿creéis que realmente podemos llegar a ser ese polo de atracción que se está diciendo que va a ser Elche con el nuevo campus tecnológico? ¿O son más los cambios que hay que hacer aún que la simple construcción de los edificios que se van a hacer? El primer paso, como todo, tenemos que empezar a andar. Si no empezamos a andar, no va a llegar no es un champiñón que ha nacido allí y funcionará por sí solo. Yo creo que se está haciendo cosas. Lo que estamos hablando, el producto de la licitación de este mes de los proyectos del campus tecnológico, pues es fruto del trabajo hecho la UMH. Ya han salido empresas de allí, están saliendo más, y yo creo que se ha quedado y necesita crecer más para crear nuevas empresas y que vengan nuevas. Por tanto, hemos empezado a andar. Yo creo que el reto es ir siguiendo y viendo qué etiqueta y qué campus queremos ser. Y eso al final lo iremos haciendo con el camino y con el esfuerzo. Y hace falta mucho riesgo político, social, empresarial y sobre todo también cambiar el paradigma de las empresas también, que las empresas cambien y evolucionen en una manera de trabajar, que inviertan en la innovación, que quieran cambiar el sistema de premiar el conocimiento, la creatividad de sus empleados, los sistemas educativos que fomenten. Todo eso es una revolución y un cambio de paradigma que tenemos que empezar a trabajar. José Manuel. Iba a hacer pensaba que me ibas a hacer la misma pregunta. Sí, claro. Quiero conocer la opinión, por supuesto. Yo creo que, aunque hay mucho por hacer, hay que tener una visión optimista, y es que tenemos ejemplos, por ejemplo el de AISOI, que pueden ser ilusionantes para otros. Y eso es algo que en otros sitios no hay. Por lo tanto, si ya no partimos de cero, eso sí, de alguna forma se ayuda, y como decimos, todos los que tienen que ponerse las pilas van acometiendo los cambios. Ahora el entorno de los edificios, pero también hay otros, pues creo que puede ser bueno y puede ofrecer una visión positiva, porque ya hay ejemplos a imitar, ¿no? Sí, bueno, además las nuevas empresas que se dediquen a actividades de este tipo, como dices, tienen una fuente de inspiración, en el caso de AISOI. ¿Vosotros os basasteis en alguna otra empresa, a alguien a quien admirarais? Porque claro, aquí en Elche no tenéis ningún referente de este tipo, como muy bien estás diciendo, ahora vosotros vais a ser referente, pero no teníais. Nosotros somos un caso atípico, en el sentido de que no hemos nacido en Elche. Nos hemos venido a Elche por circunstancias varias, y nos ubicamos en el parque científico de la UMH, porque queríamos estar cerca de donde se generaba, entendemos, el talento que es la universidad, ¿no? Y no tenemos referencias de empresas más allá del sector tecnológico, como te comentaba antes, del Valle del Silicio, pero que en realidad estamos creando un nuevo mercado, ¿no?, alrededor de la inteligencia artificial y de los robots aplicados a las personas. Entonces no tenemos dónde fijarnos en ese sentido, y nuestra inspiración ha venido básicamente de nuestros suenos y de la ciencia ficción, ¿no?, más allá de la tecnología, sí, claro, que veíamos en otros ámbitos, pero no encuentro nadie en mi sector que pueda guiarme en ese sentido, ¿no? Bueno, vosotros sí que vais a ser guía, o por lo menos referencia, o sea que eso ya es... Eso esperamos. Es un motivo para daros la enhorabuena. Vosotros os situasteis donde fluye el talento, por así decirlo, como tú decías, la universidad. Sin embargo, el parque tecnológico va a situarse en Elche Parque Empresarial. Entonces, comentaba antes Alfonso que bueno, que no tenemos que ceñirnos a la idea de que el perímetro del parque empresarial es lo único que se va a ver beneficiado. Pero como empresario que tiene su empresa en otra parte,
¿crees realmente que la construcción de este parque tecnológico va a beneficiar a todo Elche o va a concentrar únicamente ese beneficio, esa atracción del talento y de la innovación en Elche Parque Empresarial? Bueno, yo no, a mi entender, Torrellano es Elche, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, o sea, quiero decir que no es una cuestión de que todo tenga que estar ubicado en un punto concreto. Si tú vas, de hecho, si vas al Valle de Silicio, pues es una confluencia de varias ciudades, ¿no? De hecho, San Francisco es algo relativamente pequeño comparado con toda su inmensidad, que son 800.000 habitantes, lo que pasa es que está ya todo pegado. Para mí no es tanto el que esté en Torrellano o en la Marina o en la Glorieta, para mí es todo el entorno y lo que se mueve en ese entorno. Que tengas que ir a 10 minutos en coche o no, pues otra cuestión sería que las comunicaciones fueran buenas o malas para ir allí, que hubiera una cierta regularidad. Si esto está bien vertebrado, para mí eso no es un problema. Alfonso, desde Elche Piensa, yo creo que también, más o menos, hay una opinión parecida, pero sí que normalmente dais un tirón de orejas en cuanto a las comunicaciones. Aún se puede hacer más, ¿no?, para que esté más integrado todavía. Hombre, lo que estamos hablando, por ejemplo, el parque, la nueva empresa que está montando Google en Londres, creo que tiene 4 plazas de garaje de coche y 480 de bicicletas. Por tanto, está la de King Cross, la estación del tren, por tanto la conectividad, lo que estaba hablando, vertebrar, lo que estamos hablando que el campus que esté en Torrellano tiene que estar vertebrado y unido, que estamos hablando que estudiantes del campus que están en Altavix se pueda conectar allí, trabajadores que es de Elche y de Alicante o de Santa Pola conecten, por tanto las infraestructuras son básicas, por tanto es importante y exigimos que se siga, que llegue la conectividad de los parques empresariales al resto del territorio, que es indudable que hace falta. O sea, tú no puedes tener la sensación de que ir a Torrellano es un problema, ¿no? No. O te come tiempo de tu vida, ¿no? En el momento en que tengas esa sensación o alguien tenga esa sensación es que hay falta algo, porque Torrellano está ahí al lado. Entonces, si te parece que está muy lejos, será por otras circunstancias, no por la distancia. Correcto, al final estamos hablando de la distancia, se mide en minutos, lo que tarda en llegar a los sitios. Por tanto, esa conectividad de lo que estamos hablando de el parque, lo que comentaba, el campus que está montando Google, van en bicicleta. Está pensado en ir en el transporte público, coger tu bicicleta en King Cross, irte con él hasta el edificio de Google. Por tanto, lo que hace falta es esa conectividad, esa conexión, ¿no? Y de todas maneras, se estaba hablando que no solamente se delimita el parque tecnológico, porque al final estamos hablando de servicios, de la gente que está trabajando allí, al final querrá colegios buenos, querrá servicios, va a poder ir a ver un espectáculo, calidad de vida, etcétera, y por tanto la gente saldrá y se extenderá por todo el territorio. Todos estos proyectos al final son proyectos regionales de crecimiento, por eso está auspiciado por los ayuntamientos o por las comunidades autónomas, porque al final son desarrollos regionales. Muy bien, aquí entonces el parque empresarial ya conseguirá por fin poner en alza todo su potencial como elemento dinamizador del territorio, de la actividad económica. Entiendo que sí, al final estamos hablando que será un dinamizador. Y conseguirá ser, como han dicho muchos titulares que hemos recogido, la nueva puerta de entrada para las empresas de la nueva economía en la ciudad. ¿Conseguiremos realmente? Ese es el propósito, debe nacer con esa ilusión, ¿no? Al final estamos hablando de, tienes que marcarte unos objetivos y una ilusión realista y sostenible. Una de las cosas que hablamos es que buscar, no partimos de un folio en blanco, que eso es una parte que no tiene en todos los sitios. Partimos de unas empresas, de una trayectoria, de 4 institutos tecnológicos que está funcionando ya en la UMH, y eso es el traslado al parque tecnológico. O sea que no partimos de cero y tenemos camino andado. Y luego, aparte de eso, tiene un tejido industrial que está cooperando, que hay empresas de nivel tecnológico cercanas también. Sí, yo creo que dependerá en gran medida de todas estas cosas que estamos diciendo que faltan, de que realmente se den los pasos adecuados para que así sea. Pero que las bases o los cimientos son ilusionantes porque ya están. Bueno, están estos cimientos y también el proyecto
este proyecto de construir los famosos edificios que han dado pie para que hoy estemos hablando precisamente de esto, del parque tecnológico que se construirá en Elche Parque Empresarial. Según el proyecto de Pimesa, dicen que se está desarrollando en el ámbito del fomento de la inteligencia, la sostenibilidad y la integración. ¿Creéis vosotros que realmente el sector empresarial ahora en estos momentos se está desarrollando bajo esos parámetros? ¿Hay inteligencia, sostenibilidad e integración? ¿O aún hay que darle un gran empuje para que todo esto se produzca? Yo creo que mi opinión es que si queremos futuro, las empresas tendrán que ser integradoras, sostenibles e innovadoras, porque si no, no tendrán futuro. Y al final va a ser una propia evolución. Si no tienes con esa premisa, al final el mercado te absorberá y desaparecerás. Por tanto, eso tiene que formar parte del ADN de las empresas, si no, no hay futuro que se sostenga. Y desde el punto de vista empresarial, ¿es complicado que una empresa sea, por muy bonito que suene, inteligente, sostenible e integradora? No, yo creo que es una cuestión que, como está comentando, va a ser necesario, porque si no, el propio talento no vas a ser capaz de captarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no te queda más remedio. O sea, difícilmente puedo, si yo en este caso que te decía de los internships, si me vienen candidatos de la India, de Estados Unidos, que son diferentes culturas, si yo no tengo esa capacidad integradora, estoy perdiendo ese talento, ¿no? De alguna forma. Si no genero una atmósfera de innovación, vendrán, lo verán y perderán el interés y se irán por donde han venido, ¿no? Y además todo esto lo tengo que mantener en el tiempo. No es una cuestión pasajera de, bueno, vamos a hacerlo 6 meses. Claro. No, al final estamos hablando de la sostenibilidad, se basa en 3 pilares, el económico, el social y el ambiental. Por tanto, tiene que encajar, si no, no sería sostenible. Bueno, y en esta carrera por la innovación hemos visto que el Ayuntamiento de Alicante, junto a ULAB, un espacio de coworking que hay en la ciudad, va también a crear una lanzadera de empresas basadas en la innovación, empresas punteras en nuevas tecnologías, imagino. No sé si conocían la noticia. ¿Qué opinan de esto? ¿Se está produciendo al final una carrera por la innovación? Yo creo que son cosas diferentes. Una cosa es un sitio de incubadora de ideas, que es un lab auspiciado por el Ayuntamiento de Alicante y sector privado, donde en un sitio de coworking se entran empresas y en espacios colaborativos pueden salir startups, pero yo creo que es diferente. Estamos hablando de cosas diferentes, donde ahí no tiene un componente tecnológico supervisado o soportado por una universidad detrás, como estamos hablando del parque tecnológico, ¿vale? Es otra cosa diferente, que es correcto y es positivo, y que ese modelo es complementario, sí, pero no creo que sea diferente, es otra cosa muy diferente a lo que estamos hablando del campo tecnológico. Para mí, yo no lo conocía, pero aun siendo bueno, me parece que lo bueno sería que estuviera integrado dentro de y alineado con el resto de iniciativas que se pueden hacer para evitar el hacer esfuerzos en el sentido de que, vale, esta iniciativa va por su cuenta y riesgo, pero en lugar de sumar, bueno, pues tiene su recorrido, pero si estuviera englobada dentro de otra serie de cosas, pues la inercia sería mayor. El riesgo de que se queden en iniciativas aisladas me parece alto. Sí, lo que comentaba Alfonso, ¿no? Que sean complementarias, correcto, pero no sustitutivas unas de otras. No, es lo que estamos hablando, que ahí estamos hablando que en un campus tecnológico estamos hablando de un componente de innovación altísimo, donde necesita un soporte de innovación, de transferencia de conocimiento importante. Ahí estamos hablando de startups que colaboran, etcétera, pero no tienen esa parte que le pueden dar de valor añadido, que sea gente conocedora que pueda aportarle a estas empresas.
Bueno, estamos conociendo hoy, como saben, si Elche puede llegar a ser el Silicon Valley español. Esto suena súper ambicioso, es una cuestión muy amplia, pero bueno, entendido Silicon Valley un poco como concepto. Es decir, llegaremos a ser ese polo de atracción para estas empresas de la nueva economía que llaman, para estas empresas punteras en tecnología y sobre todo en innovación. Gracias a las palabras de José Manuel del Río y gracias a las intervenciones también de Alfonso Güedo, hemos sabido un poquito en qué estado estamos y hacia dónde vamos, pero aprovechando que les tengo aquí, me gustaría saber también la opinión que ellos tienen de unas declaraciones que dio Íñigo de Palacio del grupo Indra en una conferencia en Casa del Mediterráneo, en Alicante. Él dijo que para que una ciudad sea un polo de innovación debe tener liderazgo político. Yo no sé si están de acuerdo, si no, cómo lo interpretan también, porque esto antes lo hemos estado comentando, antes de entrar al programa, y había diferentes interpretaciones. Entonces, Alfonso, ¿qué consideras? Bueno, en el contexto que comentaba del liderazgo político, les hacía referencia sobre todo al Parque Tecnológico de Andalucía, en donde una de las cosas que, por ejemplo, de los parques tecnológicos, uno de los motivos que puede ser revulsivo y propulsor de esos parques tecnológicos es que sea también sitio de atracción de empresas tractoras, de multinacionales, etcétera. Y hay muchas veces lo que comentábamos antes, que la inversión, si una Junta de Andalucía, o que en este caso la Generalitat Valenciana, negocia que venga una gran multinacional a implantarse allí y da esos servicios, pues puede ser, hay un polo de político de atracción de esas empresas. Yo creo que se referiría a ese aspecto. También es necesario, sobre todo lo que estamos hablando, para ser un parque tecnológico es importante el impulso desde la administración a nivel de inversiones, de conectividad, de planes formativos, de institutos tecnológicos que inviertan, que haya el IBACE, tenga una ventana única allí, que tengamos una puerta también para ver temas de subvenciones europeas, etcétera. Si se refiere a nivel de impulso político, esa capacidad de gestionar las instituciones que inviertan y se posicionen como apoyo a la industria incipiente y transferencia de conocimientos, sí que es importante. Yo no entiendo la parte más de personalismo, etcétera, yo entiendo el nivel político en ese aspecto. Bueno, yo no sé si José Manuel lo entiende igual o lo ve desde otra perspectiva. Yo creo que la innovación es cosa de las personas, no de los políticos. Los políticos deben de crear el entorno apropiado para que esa innovación crezca y no, por decirlo llanamente, no sean un estorbo a ella. Dicho esto, desconozco el contexto donde lo dijo este señor de Indra, pero yo creo que hay suficientes ideas como para poder canalizar esas energías, y lo que tendrían que hacer los políticos, como digo, es ayudar a que se desarrollen. Exactamente. Que esto también es algo que Elche Piensa suele decir, que los políticos deben ser facilitadores, que no tenemos por qué estar dándoles tantos tirones de orejas, sino que deberían involucrarse un poquito más, ¿no? Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Hemos conocido la opinión tanto de Alfonso Güedo como de José Manuel del Río en cuanto al potencial de Elche, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que conservar y, bueno, pues también pues qué inconvenientes hay. También hemos visto que todavía nos queda avanzar en muchos aspectos para llegar a ser este Silicon Valley español, bueno, por lo menos para ser polo de atracción de estas empresas de la nueva economía que comentamos. La noticia de Íñigo de Palacio, que acabamos de comentar, ha sido rescatada de las redes sociales. Mandamos un saludo a nuestra compañera Rosa, portavoz de Elche Piensa, que siempre es la encargada de traernos esta sección. No ha podido estar con nosotros, pero bueno, sí que nos ha comentado un poquito cuáles eran las noticias más comentadas. De hecho, aquí un asiduo comentarista de nuestras noticias en redes sociales, Vicente Cobes, al que le mandamos un saludo, volvía a criticar un poco el hecho de que se concentraba todo en Torrellano, que si Elche Parque Empresarial al final iba a hacer que la gente de Alicante no pasara de ahí y no llegara a Elche, porque solo va a trabajar a Torrellano y de ahí no llega a Elche. Hemos comentado ya un poquito, pero no sé si quieren responderle. Al final tenemos que eso en territorio. Torrellano forma parte. Lo que es importante es la conectividad y que esté el territorio vertebrado.
que ir a Torrellano, ir a Alicante, ir a Arenal del Sol o irte a la Marina sea parte del territorio. Para mí lo importante es que esté vertebrado y que enriquezca el conjunto, porque al final estamos hablando que hay el centro, hay cosas que tienes que ir a Torrellano y hay otros servicios que tendrás que irte a Matola o a la Marina o a la playa. No creo que todo enriquece, al final todo enriquece. Yo voy a poner un símil con educación, ya que claro. me dedico a esto. En educación, os comentaba antes que está el modelo tradicional que mira hacia el pasado, donde se fomenta la memorización de contenidos y se podan algunas capacidades. Mientras que en el futuro, pues lo que se trata es de estimular las capacidades como la creatividad, cooperación, trabajo en equipo, aprender, etc. Este comentario a mí me parece propio de una mirada hacia el pasado en lugar de hacia el futuro. Es decir, si estamos tratando de hacer empresas que transformen nuestra sociedad, innovadoras, globales, no podemos tener una visión no sé cómo denominarla, en el sentido de que haya una barrera natural en Torrellano por el mero hecho de ser Torrellano, que está a no sé cuántos kilómetros del centro de Elche. Yo creo que hay que verlo de una forma más amplia y buscar las sinergias con el mundo, no con Alicante ni con las pedanías, sino con el mundo, ¿no? Bueno, pues llegados a este punto, sí que me gustaría que expusieran alguna conclusión. Vamos por el buen camino, no sé si para llegar a ser ese Silicon Valley, pero por lo menos para seguir creciendo en el sentido de poder llegar a ser ese polo de atracción. ¿Qué nos falta por conseguir? Bueno, yo creo que es una parte que ilusiona. Yo creo que una de las cosas que este proyecto ilusiona es una parte difícil todavía de aterrizarlo. Estamos hablando de industria del futuro, entonces cuesta verlo desde una perspectiva desde hoy. Tenemos que ser capaces de mirar hacia dónde queremos llegar y desde ese punto de vista al menos marcar una hoja de ruta hacia dónde queremos ir. Si pensamos desde este punto de vista desde hoy, es difícil y parece que sean todo barreras. Por tanto, yo creo que es una manera de ilusionarnos y ver que tenemos un proyecto de llegar a un sitio. Y esa parte yo creo que crear un campus tecnológico donde pueda enriquecer, que podamos tener empresas como nuestro compañero y que haya más y que pueda atraer y pueda crecerlo y que podamos ver esos robots en otros sitios, es algo que ilusiona. Yo creo que eso, pues, esa parte es positiva. Que hay mucho trabajo, mucha piedra que picar, eso indudablemente, y creo que ahí hace falta que los políticos sean facilitadores, que haya una cooperación no solamente de políticos, sino también de las empresas que se involucren, que diversifiquen, que inviertan en esos futuros talentos, esas startups que van a surgir y que vayamos trabajando en un modelo empresarial que sea integrador, sostenible y ambientalmente integrador también. José Manuel. Yo voy a hablar en primera persona. Muy bien, claro que sí. Ya que me ha puesto ahí el capote. Yo soy optimista y desde el punto de vista de iSoy Robotics, si quisiéramos competir en ese terreno de la inteligencia artificial y de la robótica social aplicada a las personas, tenemos una ventana de oportunidad. Os he mencionado antes que China y Estados Unidos han hecho de estos sectores estratégicos, pero tiene una desventaja, y es que iSoy Robotics no está allí, está aquí. Y no hay, desde ese punto de vista, todavía algo equivalente a lo que nosotros tenemos. Es decir, que en cierto sentido tenemos una ventaja en esa línea. Pero las ventanas de oportunidad, como ventanas de oportunidad, pues tienen un tiempo y se aprovechan o pasan y alguien se convertirá en polo de atracción para esos sectores. Quiero ser optimista porque estamos aquí, pero también quiero levantar la bandera y decir, esto se pasa, y si no se aprovecha, pues se irá a otro sitio. Y habrá que buscar otra área de transformación, otras tecnologías, o lo que sea.
Pues nos quedamos con esta idea, hay que aprovechar la oportunidad, pero además también hay que mantenerse optimistas, como decía José Manuel, y mantener esa ilusión, como decía Alfonso. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado esta noche. Nosotros en Elche Piensa, como somos optimistas y como estamos muy ilusionados, como decían nuestros invitados, queremos comentarles que en el próximo programa tendremos nuestro típico vídeo resumen sobre la tertulia. En este caso será con la intervención del ingeniero aeronáutico Cayetano Hernández, que nos hablará de energías alternativas. Y lo que sí que les podemos mostrar ya es una de las actividades que desde la plataforma se ha realizado este mes, una conferencia sobre ayudas de política agrícola común, que vamos a ver ya mismo, y después del vídeo pues regresamos a plató, nos despedimos y les emplazamos a vernos el mes que viene, pero primero dentro vídeo. No la veis directamente o al día siguiente, pero con el paso del tiempo sí que se va implementando, se van poniendo. Medida 1, transferencia de conocimientos. Está a la orden de bases y no hay convocatoria. Ya saldrá. Esto básicamente es formación que se ofrecerá de forma gratuita a los agricultores y ganaderos. La producción integrada, ayuda ecológica, zonas de vulnerabilidad, etc. Una ayuda que es una de las más grandes. Pues habría que ver esas 10 hectáreas en qué región están. Eso en el SIGPAC aparece como un dato. Si están en estas, te darían 200 euros por hectárea, pero como cobras el greening, se multiplicaría por el 50%. Bueno, pues ahora sí que sí, nos despedimos, les emplazamos a vernos el próximo mes, ya el mes de abril. Agradecemos su compañía, esperamos, como siempre, que sean muy felices y les queremos anunciar que cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier aportación que quieran realizar, saben que pueden hacerlo a través de nuestra web, a través de nuestro correo electrónico y a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en todos estos soportes como plataforma Elche Piensa. Muchas gracias y buenas noches.